Hola, muy buenos días. Aquí estamos con la Biblia abierta en varios libros a la vez, porque estamos teniendo una clase que nos va a ubicar para poder entender un poco más los profetas y todo lo que ha pasado en esa parte tan terrible de la historia de Israel. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bienvenida. Silvia? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Tengo 4 lugares de la Biblia abiertos a la vez, así que Sí, espero que sí. hoy podamos entender más de esa época que termina Ah, con la caída de Judá y que fue tan convulsionada, tan claro. difícil, ¿no es cierto? Y a la vez, nosotros que veníamos leyendo Jeremías, a ver si podemos iluminar un poquito más todas las cosas que fue pasando el profeta en el tiempo que políticamente en Judá era muy problemático. Ayer nos hablaste de Josías, el gran rey, y bueno, y Sí, en adelante, ¿qué pasó? claro. Y eso quería comentar de que fue una época de mucha confrontación, una época muy terrible para el pueblo de Judá. A partir de Manasés, el abuelo de Josías, un rey terriblemente pagano, su hijo Ujú. Amón, y después vino Josías, que lamentablemente murió cerca de 40 años, no más, después de haber descubierto el libro de la ley. Dice que festejó la Pascua, festejó él e hizo festejar la Pascua, que no se festejaba desde la época de los jueces. Nunca más se había festejado la Pascua, eso estuve repasando ayer. Y él por eso se le dice que rompió sus vestidos y lloró delante del Señor pidiendo perdón por eso que se había hecho, que él, claro, él no sabía, él no tenía idea. Entonces había una convulsión interna en Judá, porque el Señor ya después de Manasés dijo, esto ya no se puede perdonar más, ya no puedo perdonar más. Después vino Amón, después muere Josías y vienen los hijos de Josías. O sea, convulsión interna porque son todos desobedientes al Señor. Por un lado, en lo interno. Y en lo externo también había existido hasta hacía muy poco tiempo el dominio asirio y en el sur dominio egipcio, pero que también estaba un poco bajo la tutela de Asiria, y poco a poco se va despertando Babilonia en la Mesopotamia, y con la ayuda de otros imperios como eran Elam y los Media, que se van tomando fuerzas y se empiezan a levantar y empiezan a socavar el poder de Asiria, y empieza una lucha interna hasta que vence Babilonia, y Babilonia también se viene hacia el oeste, como había venido a Siria, ¿no? A Siria. Vino a Siria, después vino a Palestina y después intentó con Egipto. Babilonia hace lo mismo, porque también es una tierra deseable, porque tiene el paso hacia Egipto por un lado y aparte tiene también la cercanía al Mediterráneo. Y ese afán de Babilonia de agrandarse hacia el oeste y hacia el sur coincide con el deseo del Señor de que venga Babilonia a destruir. Ujú. Por eso Babilonia, fíjate que Babilonia inclusive no fue de larga duración. El reinado no la importancia tan grande que tuvo Babilonia no alcanzó el siglo, que ya vinieron los persas, pero fue usado para destrucción no solamente de Judá, sino de toda la zona, ¿no? Toda Ujú. la zona que el Señor había prometido castigo. En realidad, claro, esa es la cosa, la palabra destrucción reemplazada por castigo. El Señor no era que era malo, había tratado todo el tiempo de que volvieran, de que reconocieran. Ese hecho de que no habían cumplido todo lo que en el Deuteronomio es tan importante, que eran las leyes que Dios le dio para guiar su vida espiritual, su relación con Dios, la habían dejado todo olvidado. Todo, todo de lado. Es impresionante eso. Ahora, y ese dato de que
fueron estos imperios obra del Señor que cumplió su palabra. Pero detrás, para ellos lo que tenían era la ambición de conquista mucho más allá que Judá. Lo que decías Sí, recién, ¿no? exactamente, porque Judá era el camino, en la zona, tenían que dominar Judá para poder acercarse a Egipto. Claro, Egipto era un imperio que era deseable por todo. Acordate que tenía el río Nilo, claro. o sea, tenía una producción agrícola, ganadera, bueno, una cultura tremenda. Así que era el deseo insatisfecho de Asiria, de Babilonia, de todos esos imperios. Impresionante, ¿eh? Un panorama geopolítico de esa época. Así que bueno, ¿qué Bueno, leemos hoy? el Señor lo utilizó, el Señor lo utilizó después de haber tenido siglos de paciencia, no años ni décadas, siglos de paciencia y dijo ya, después de Manasés la situación al Señor se le, se le presentó ya intolerable. Dice, esto ya no lo puedo tolerar, todo lo que han hecho y todo lo que ha hecho el pueblo a instancias de Manasés también. El pueblo no se rebeló, el pueblo acompañó a Manasés en todas las cosas negativas, volvieron al tiempo de lo, eran, dice, peor que los paganos que el Señor sacó de la tierra prometida. Así que con eso ya tenemos la descripción, ¿no? El Claro. retrato de cómo se fue su comportamiento. Bien, Bueno, y bien. yo quería comentar que hubo un silencio absoluto durante los 55 años que el rey Manasés fue rey de Judá, y a su muerte y la muerte de su hijo Amón, que reinó solamente 2 años, ya con Josías, el gran rey obediente al Señor, aparece el Ujú. primer profeta de esa época, que es el profeta Sofonías, y que habla en el capítulo primero, habla de la destrucción de Jerusalén y la describe de una manera muy particular como alguien que está viviendo ahí, que conoce las puertas, conoce todo. Así que si vos querés leer el libro de Sofonías 1 desde Sofonías, el 7, ¿no? El título desde es el 7, Advertencia sobre la destrucción venidera, de manera que era clarito y directo. Y exacto, Sofonías fue contemporáneo de Jeremías también, de manera que había sí, ya movidas de los profetas, también. ¿no? Sí, sí, sí. Porque él mismo dice que estaba dando esta palabra en el tiempo de Josías. Claro, claro. Al igual que capítulos que ya hemos leído de Jeremías. Claro, Bueno, de después, Jeremías. claro. Sofonías 1 desde el 7 dice, silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey y a cuantos se visten según modas extrañas. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto en las colinas, afirma el Señor. Giman habitantes del barrio del mercado, aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento. A los que piensan el Señor no va a hacer nada ni para bien ni para mal, ni en botín se convertirán sus riquezas, sus casas en desolación, edificarán casas pero no las habitarán, plantarán viñas pero del vino no beberán. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca, el estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de nieblas y densos nubarrones,
día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. ¡Ah! Tremendo, tremendo. ¡Qué Y fuerte! fíjate el criterio que tenía el pueblo de Judá decía, no va a hacer nada, ni para bien ni para mal, ni siquiera reconocían que el Señor los venía perdonando desde hacía décadas. Claro. Para ellos el Señor no había hecho nada, es como que no existiera. ¡Qué barbaridad! Bueno, Un, un no nos datito, damos cuenta. un datito, un datito exterior de la cultura, pero nunca había prestado atención que esa días de ira, días de ira, días de ira. En los grandes requiem, que son los cantos a los muertos de los grandes músicos, Sí, eh, Verdi y Mozart, por ejemplo, que tienen requiem, dice, sí, hay partes que son días de ira, días de ira. Qué claro. impresionante a Y través de la historia cómo de alguna manera se conoció la palabra, pero no hizo cambios, ¿no? Bien. claro, exactamente. Y habíamos dicho también que 100 años antes había hecho esta profecía parecida contra Jerusalén el profeta Isaías, el gran profeta Isaías. Y tenemos en el capítulo 22, versículos 1 al 8, que podemos leer. Dice, profecía contra el valle de la visión. Sí, ¿Qué te pasa ahora que has subido a las azoteas? Ciudad llena de disturbios, de tumultos y parrandas. Estoy leyendo la NBI, qué linda es la sí, traducción. sí, Tumultos y parrandas. Tus víctimas no cayeron a filo de espada ni murieron en batalla. Todos tus jefes huyeron juntos, pero fueron capturados sin haber disparado el arco. Todos tus prisioneros fueron capturados mientras trataban de huir. Por eso dije, apártense de mí, déjenme llorar amargamente. No insistan en consolarme. La hija de mi pueblo ha sido destruida. El Señor Todopoderoso, ha decretado un día de pánico, un día de humillación y desconcierto en el Valle de la Visión, un día para derribar muros y para proclamar a las montañas. Montado en sus carros de combate, Elam toma la aljaba, Kir saca el escudo a relucir. Lleno de carros de combate están tus valles preferidos. Apostados a la puerta están los jinetes. Judá se ha quedado indefensa. claro. Fíjate que toma, acá en el versículo sexto, toma Elam, que es uno de los grandes reinos que viene, que está, es socio, digamos, en esta partida de Babilonia, y toma uno cercano, que es Kir, o Quir, parece que era una fortaleza de Moab, porque Moab dice que tenía más saña con los judíos que los propios babilonios. Moab, el primo de Israel. Bueno, Exactamente, los primos, porque los amonitas también eran parientes lejanos y también dice que fue un ensañamiento tremendo que el Señor no perdonó tampoco. qué va. Y cuando dice, viste, de las parrandas, ciudad llena de disturbios, de tumultos y parrandas, porque habían tomado las costumbres de los pueblos paganos, hacían fiestas, bebían, fiestas sexuales, entonces, viste, era todo un griterío, era todo un desorden, no era una festividad ordenada, digamos, civilizada, la llamaríamos ahora, ¿no? Era todo con un absoluto descontrol que lo habían tomado de los pueblos en donde habían tomado los dioses, habían tomado las costumbres de esos pueblos también, ¿no? Y ahí Tremendo. la amenaza es, es tremenda y habla de una ciudad indefensa prácticamente, dice sin fortificación,
y montados en sus carros de combate, viene Elam, vienen Quir, sacan el escudo a relucir. Es decir, que los que vienen a atacar no son improvisados, ¿no? Vienen con mucha fuerza, con mucho poder, con muchos carros, caballos, con todo. Bueno, así es como llegaron, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otros profetas también, pero no los hemos tomado, que por ahí han sido anteriores las profecías, pero también en general todos comparten los profetas del siglo séptimo y del siglo octavo también, como es Isaías, lo que iba a pasar con Jerusalén. Y Jerusalén no hizo caso, y fíjate que está en la Biblia que dice, no, él no va a hacer nada ni bueno ni malo. Es decir, lo tenían por un Dios insignificante, que no reaccionaba ante nada, que ellos podían hacer No lo iba a que hacer, quisieran. no iba a hacer nada. Qué Claro, no terrible. iba a ser. Eso significa que ellos pensaban que nunca había hecho nada, que ellos podían hacer lo que querían. Y también he Claro. leído, inclusive ahora enseguida por ahí lo vamos a ver en detalle, eh, el convencimiento de que ellos tenían el pacto con el Señor. El pacto con Jehová decía, nosotros tenemos un pacto con Jehová y y Jehová lo va a cumplir, Un olvidándose que el contrato. pacto es un contrato entre dos, ellos también tenían su responsabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, ahora lo vamos a leer inclusive, que decían, nosotros tenemos el templo de Jehová. Y decían, templo de Jehová, templo de Jehová. Era como que hacían una adoración, que si tenían el templo de Jehová no les iba a pasar nada, por un lado. Y por otro lado, decían, ¿cómo vamos a temer nosotros a esos incircuncisos? Como si a ellos la circuncisión les podría servir para salvarlos de semejantes combatientes que venían, ¿no? Y ellos alejados del Señor, así que no iban a tener ningún milagro. Otra cosa que también ellos se equivocaron fue que pensaron, ¿sabés qué? Dijeron, en el tiempo del rey Ezequías, el Señor en una noche, el Señor luchó contra los asirios, ¿te acordás? Que se tuvieron que ir las tropas por una Ajá. enfermedad. Bueno, dice, lo mismo va a pasar acá. Estaban por sentados ellos. Cuando ellos no tenían un rey Ezequías que trataba de obedecer al Señor y de preguntarle a Isaías y de reunirse con el pueblo, de mandar al pueblo a orar, a hacer todas las cosas que tenía que hacer para agradar al Señor. Por eso el Señor respondió de esa manera. Ellos estaban haciendo todo lo contrario. Porque el pensamiento es, nosotros eh, somos merecedores de esto. Ah, ah. Porque nosotros tenemos el pacto de Jehová, el Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos dio el templo y nosotros estamos circuncidados. Ya está. Es decir, lo externo ya está. Eso es lo que ellos creían. Bueno, y como habíamos hablado del excelente rey Josías, quería comentar que Josías tenía varios hijos, inclusive un nieto que llegó a ser rey, y nada más lejano del Señor como los hijos de Josías, exactamente al revés del padre. Destruyeron en pocos años todo lo que había alcanzado Josías a armar a favor del Señor, a favor del cumplimiento de la ley, de todo lo que era la obediencia al Señor. Los hijos destruyeron todo eso y aceleraron también la caída de Judá, ¿no? El primero de esos hijos era Joacás. Juegas. Joacás fue puesto como rey y era protegido de Egipto. Egipto tenía dominio sobre Judá. Ahora, en algún momento el faraón Necao, de Egipto por supuesto, lo destituyó, lo obligó a pagar tributo y fue enviado, dice la Biblia, a morir a Egipto. Así que evidentemente no tenía un buen futuro. El faraón, eh, este faraón nombró al hermano, a un hermano de Joacás,
que se llamaba Eliaquín y le puso Ajá. de nombre Joacim. Esto lo tomamos de Reyes 24:1. Era un títere del faraón Necao desde el 608 hasta el 597 antes de Cristo. Ujú. Este rey es el rey Joacim, que fue absolutamente negativo para el pueblo de Judá. Vamos a leer en Jeremías 7:4 lo que acabo de decir, esa confianza que tenían en el templo, es decir, en algo físico, en un edificio. En Jeremías 7:4, Sí, esto era en el tiempo de Joacim, ¿eh? en el Le tiempo dijo de, palabra. estamos hablando ya en el tiempo de Joacim, porque Joacás estuvo 3 meses nada más y fue llevado a Claro. Egipto y no se supo más de él tampoco. Ajá, ahí está, ahí está. Entonces así dice el Señor desde el 3: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Exactamente, Ahí está su seguridad. Tocarían exactamente. las paredes, capaz que tocaban Sí, las paredes, se agarraban a las paredes del exactamente. templo. Pero adentro del templo de Jehová tenían una estatua de la diosa Aserá. Sí. También, por las dudas, digamos, ¿no? Que Jehová no los escuchara, ahí tenían a Será y también cosas de adoración a Baal y hacían también la prostitución religiosa dentro del templo de Jehová. Claro. Así que así estaba Jehová con ellos también. Y vamos a mirar, voy a leer un poquito en el capítulo 26, que el Señor lo manda a Jeremías a escribir en un rollo las profecías que él le había dado y llevárselas a las autoridades. En el capítulo 26. 26. Perdón, capítulo 36. 36. Ah, más adelante en Jeremías. Ajá. Sí, porque está todo muy mezclado. Mm, ahí está. En realidad, todos esos capítulos, la mayoría son del tiempo de Joacim, porque este Joacim vivió muchos años, reinó muchos años. Muchos años estuvo de rey. Sí, muchos años y así fue el daño que hizo también al reino, ¿no? Al reino de Judá y al pueblo del Señor. Dice esta palabra, bueno, capítulo 36. Voy a comenzar por el versículo 1, después voy a saltear algunos. Esta palabra del Ujú. Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joacim, cuarto año, ¿no? Del reinado, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Y Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta, y sigue, bueno, Baruch lo lleva también a las autoridades, no al rey, y vienen estas autoridades y escuchan, Micaías dice, hijo de Gemarías, nieto de Safán, estoy en el versículo 11, escuchó todas las palabras del Señor que estaban escritas en el rollo. Entonces bajó al palacio del rey, a la sala del cronista, donde estaban reunidos todos los jefes, y ahí menciona a todos los cronistas, y les contó todo lo que había, versículo 13, Micaías les contó todo lo que había escuchado de lo que Baruch había leído ante el pueblo. Entonces todos los jefes enviaron a Yehudi, hijo de Metanías, hijo de Selemías, etcétera, para que le dijera a Baruch, toma el rollo,
lo tomó y se presentó ante ellos y los jefes le dijeron, siéntate y léenos lo que está en el rollo. No lo querían ni agarrar al rollo, del miedo que tenían de lo que habían escuchado. Baruch lo leyó ante ellos y terminada la lectura se miraron temerosos unos a otros y le dijeron, tenemos que informar de todo esto al rey. Y le preguntaron cómo lo había escrito, él les dijo que Jeremías le había dictado, etc. Entonces, el versículo 19, entonces los jefes le dijeron a Baruch, tú y Jeremías vayan a esconderse, que nadie sepa dónde están. Después de dejar el rollo en la sala del cronista, los jefes se presentaron en el atrio delante del rey, es decir, se iban pasando, como se diría vulgarmente, la pelota uno al otro, porque ¿quién le llevaba al rey eso, no? Semejante profecía. Y dice, a medida, en el versículo 23, a medida que Yehudi terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. Esa fue la recepción que tuvo con el rey, que no lo tenemos que decir, el escrito de Jeremías, era la palabra de Jehová. Claro que sí, sí. Y cómo está mostrado el ambiente, ¿eh? Un poquito antes dice que el rey estaba en su casa de invierno sentado junto a un brasero encendido. No muy Exactamente. cercano a lo que estaba realmente pasando ahí, ¿no? Pasando, exactamente, esa era la calefacción del momento. Así lo hizo con todo el rollo hasta que éste se consumió en el fuego. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras. Esto sucedió a pesar de que el Natán, Delaías y Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Y bueno, el rey quemó el rollo y después en el versículo 27 leemos que luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo, quemado por Joacim, rey de Judá, y adviértele a Joacim que así dice el Señor, tú quemaste aquel rollo diciendo, ¿por qué has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella a toda persona y animal? Por eso, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá. Ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y de las heladas de la noche. Castigaré las iniquidades de él y la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con que los amenacé porque no me hicieron caso. Se ve que también eso ya fue el colmo, que el Señor tuvo que mandar a hacer otro rollo porque él los había quemado. Dice, sin hacer caso, se ve que había algunos sacerdotes o algunos escribas que eran respetuosos del Señor y lo aconsejaron, se animaron a decirle al rey, no lo vaya a romper. Y él igual lo rompió. Y no solamente que lo rompió, que se podía haber, ¿no es cierto?, arreglado, sino que lo quemó todo, completamente. Esa es una de las cosas peores que hizo el rey Joacim. También es reprochado por Jeremías, no tenemos tiempo de leerlo, piden la muerte para Jeremías en el capítulo 26, versículos 4 al 11, porque él dice que va a ser destruida la ciudad y va a ser destruido el templo. Y bueno, ¿y qué sucedió? La profecía que se hizo sobre el rey Joacim, que iba a ser asesinado, se concretó y Joacim se había unido con Egipto por hacer otro avance, a ver si podían hacer un avance contra Babilonia, pero no alcanzó a hacer nada porque fue asesinado en el propio Judá.
seguramente por algunos que querían quedar sujetos a Babilonia, y su cuerpo fue sacado de la ciudad y echado fuera del muro, como el Señor había dicho, ¿no? Seguramente que los partidarios de Babilonia lo hicieron. Ya. ¿Estás leyendo en Segunda de Reyes, el final de Sí, Joacín? Bien, bien. sí, exactamente. Segunda de Reyes 24, ¿no es cierto? Exactamente. 24. Esto es para quienes quieran seguir la historia, la que tenemos en Segunda de Reyes. No recuerdo, pero sí en segunda de Crónicas, que son los libros paralelos que se escribieron después del exilio con toda la historia, también vuelven a recordar todo esto que había Sí, sucedido. de ¿Sí? cualquier manera, tanto en Reyes como en Crónicas, yo lo leí en los dos libros, está muy breve. En realidad, el que da más detalles es el profeta Jeremías sobre la actuación de este rey y de los otros también. Claro. Y en Jeremías 25 está el castigo a Judá y la profecía de los 70 años, que es una profecía que se da no en contra de Judá, sino en contra de Babilonia, ¿no? Claro, claro. Que después dice iba a tener un gran castigo Babilonia por todos sus crímenes, y el cálculo es que debía darse desde la primera remisión de prisioneros, habría poco menos de 70 años, que fue la destrucción de Babilonia por medio de Darío. En realidad no hubo destrucción porque los babilonios es como que estuvieran todos dormidos, no se enteraron que entraron los persas, ¿no? Ujú. Y se quedaron con toda la ciudad, con todo el poder. O sea que Babilonia tuvo un gran auge, una gran riqueza, un gran dominio, porque así esclavizaban a todos los pueblos más pequeños, pero vino uno más grande que él y tomó el poder. Dice que fue no se derramó sangre ni nada, quedaron fulminados por los persas. Por los persas. Sí, Uno tras otro, todos los imperios fueron cayendo, ¿no? De una manera exactamente, así exactamente. impresionante. Y bueno, Bueno, tenemos y el rey que lo sucede a Joacim es el rey Sedequías, que también es hermano, no me acuerdo si es hermano de Joacim o hermano de Joaquín. No, era me un parece, pariente, ¿no? Era un sí, pariente. porque hay tres hermanos y un sobrino, un hijo de, bueno, mañana lo aclaramos bien, Exacto. me vino Estamos esa en duda. Segunda de Reyes 24 y también con las distintas apariciones del relato de Jeremías, que como lo decimos tantas veces, no tiene orden cronológico. De Exactamente, por repente eso, nos encontramos que ya el pueblo está en Babilonia o de repente el tiempo anterior con Joacim y todo esto que claro, pasó tan tremendo. claro, exactamente. Y ahora ya Joaquín, ya terminamos ahora con que Joaquín es muerto, es asesinado, es tirado fuera de los muros de Jerusalén, y lo sucede en el trono Sedequías, que también estuvo muchos años y también hizo muchas traiciones. Y bueno, llegó un momento en que Babilonia dijo: voy a destruir todo y voy a quemar toda la ciudad. Está. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Pasó nuestro Bueno, tiempo y seguiremos mañana hasta profundizando en mañana. el conocimiento de la palabra. Que Dios los Bueno. bendiga ricamente. Hasta mañana.